Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ahora todavía sobreviviendo a la pandemia y al coronavirus y a la cuarentena y todo, pero bueno, ahí vamos ya saliendo. Espero que a ustedes también les vaya bien en su cuarentena. Así que bueno, pues nos presentamos, mi estimado Daniel. Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá estén muy sanos y guardados en sus casas. Pues si les tocó trabajar, ni modo, hay que mantener la estabilidad financiera del país. Y eso que no hay, pero bueno. Algo hay que rescatar. Hay que hacerle la lucha, eso sí, definitivo. Si ustedes no salgan mientras nosotros aquí los divertimos un ratito para que se entretengan. Bueno, que ya. Muy bien, entonces, sí, ya soy amigo. Entonces, bueno, ya esperemos que todos estén bien, guardaditos. Y bueno, el día de ahora toca, criticar, porque no es analizar, no se puede analizar esta vez la famosa serie de Netflix de Freud. Y bueno, digamos, la primera pregunta es, ¿de qué trata la serie de Freud? Yo les puedo decir. O sea, la trama principal es de unos húngaros de Hungría, unos húngaros satánicos que quieren derrocar al emperador austriaco. Esa es como la trama principal. Una subtrama es de las aventuras de dos policías, ahí también que andan con sus aventuras. Y un tercer trama que es Freud drogándose, las formas de que Freud se droga con la cocaína, ¿no? Así como serían como esos tres tramas de la serie, que en ocasiones hay episodios de que Freud casi no sale, dices, bueno, pues se llama Freud y no sale Freud, ¿no? Y bueno, digámoslo así, como para iniciar, ese sería como, ¿de qué trata? De eso. Se puede decir que la serie agarra un personaje famoso, en este caso Freud, bueno, no deja de ser una serie de época, que es como la parte atractiva de la serie. Agarran un personaje y lo involucran en una situación que no tiene nada que ver, digámoslo así, como con su vida, previo a que se vuelva famoso. Igual podrían agarrar a Simón Bolívar o a San Martín allá de Argentina, y antes de que fueran héroes de independencia eran cazamedium o cazafantasmas, ¿no? O algo así se parece como a la serie, no sé, a la película, no sé si te acuerdes de la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Algo así como que le quieren poner algo que no es. Y bueno, pues de eso se trata, fallida o no, o nos guste o no nos guste tanto el trama, que no ponen a Freud, digámoslo así, que se basan más en la leyenda negra de Freud, o sea, se agarran todo lo malo de Freud. Es como si le hubieran preguntado a un maestro gestal, oiga, ¿cómo era Freud? No, pues era drogadicto, no tenía dinero, era pobre, falsificaba pacientes y todo lo que tú quieras. Y por lo tanto, bueno, así es como inicia, o así es el Freud que ponen. No es una serie psicoanalítica, definitivamente, ¿no? Aunque agarra conceptos psicoanalíticos los capítulos, que dices, bueno, pues sí, pero no, ¿verdad? Así como tal. Y bueno, así como las primeras críticas como tal, pero hay cosas rescatables de la serie, pues también. Qué dura crítica, doctor. Bueno, porque la verdad, a mí me pareció una muy buena serie, me divirtió mucho, me gustó, aunque ciertamente no deja de ser la caricatura que todo el mundo tiene de pronto de Freud. Quien no sabe es eso, que usaba drogas, que puro sexo, que era fraude, que el psicoanálisis está inventado y todo. Pero es una serie que en realidad es buena, sí maneja bien el thriller, el suspenso. Como serie de misterio es buenísima, tienes toda la razón. De misterio tienes toda la razón. Otra cosa es que no es biográfica, y yo creo que hacen es una producción que combina Alemania, República Checa y Austria. Entonces, bueno, son países que de alguna manera saben acerca de psicoanálisis. Sin embargo, pues no deja de ser una producción ficticia que tiene que atraer público, que atrae al público pues todo lo polémico, sexo, drogas y alcohol, ¿no? Ahí nomás le faltó el rock and roll para que Freud tocara rock and roll también, ¿no? Para llamar más la atención. Sin embargo, sí nos presenta, yo siempre, ¿no? les platico y les presento aquí que hay diferentes formas o diferentes niveles de analizar y de ver las películas, en este caso las series. Y yo creo que podemos sacar tela y material psicoanalítico de los capítulos a final de cuentas, porque pues bueno, adelantándonos un poquito, que espero que ya la hayan visto la mayoría, y si no, pues ni modo.
ya les vamos a hablar, de eso se trata el capítulo de hoy. Y me refiero precisamente a este papel que juega la medium, que de pronto pues es la parte mística, todo misterioso alrededor de ella, la parte mágica de la serie. Sin embargo, nos podemos dar cuenta, viéndolo ya bajo una perspectiva completamente psicoanalítica, que más allá de que tuviera visiones, más allá de que tuviera poderes mágicos, ella estaba presente en las reuniones donde la condesa hipnotizaba a estos hombres. Entonces no es una visión como tal, sino que guardaban el inconsciente ahí ese material que posteriormente en un estado alterado de conciencia, que si las drogas, que si el alcohol, que si se andaban tomando sangre con huesitos molidos, pues obviamente es un estado alterado de conciencia, y esos recuerdos van a aparecer de una de otra manera. Platicaba con Estela, que le mando un saludo, una de nuestras exalumnas, que también le gusta mucho Estela Calapiz. Hablábamos al respecto y decíamos respecto al tema de ficción, que no deja de ser una buena historia, es un buen guión, tiene un buen argumento, y que a final de cuentas tiene que presentar estos toques fantásticos, pues para llamar la atención y volver también atractiva la trama. Que nos ¿Que lo cambiamos? que la sana distancia. Ay, Susana distancia, a ver. Ya, ay, es que nos dice esta. ¿Quién nos dice? A ver. Leonora Vega. Ya, Leonora, ya te hicimos caso. Es que. A un y medio. Acá estamos. Es que si no, ya no cambiamos. Es que estamos muy acá. Ahora, no nos acomodamos. Esperábamos a Edgar, pero pues tampoco no vino, así que bueno, si no nos quedamos. Bueno, ya, ahora sí. Digamos. Perdón. Ok. Bueno, y de hecho usted acá me manda un mensaje que nos dice, que nos saluda desde California, y dice que a ella le gusta mucho la escenografía, el manejo de cámaras, las locaciones. Sí, claro, que está bien hecha. Está bien hecha. La explicación del subconsciente, que bueno, no es como que lo explique a profundidad, sino más bien lo que se queda ahí con Freud cuando está frente a los médicos. Y sobre todo los estados alterados de conciencia, y algo que destaqué que destacamos en esta charla que tuve con ella acerca de los demonios, llamando los demonios personales de cada uno, que eso tiene de muy atractivo la serie, es que cada uno de los personajes está cargando con un pasado tormentoso que los va a llevar al desarrollo de la serie. Sí, toda la razón. Sí, con respecto de que no es una... no se basa en el personaje histórico de Freud, digamos, es ciencia ficción, realmente la serie. Es de época, pues se puede decir así, le pone esoterismo y todo, que a mí me cabe la pregunta de que si realmente vimos escenas satánicas de veras, dices, eso no será de veras satanismo. Uno que no sabe, dices, o si ya nos metieron ahí sesiones satánicas, dices, bueno, pues qué le hacemos, ¿no? Pero sí, es una serie, digámoslo así, hay que verla en ese sentido, con esa visión de que es serie dramática, serie de ciencia ficción, que cumple su prometido de que es entretener a las personas. Que agarran al personaje histórico que conocemos, pues sí, ya podrían agarrar a otro, digamos, a Jung, lo hubieran agarrado, y yo creo que más aplica. Le quedaba más a Jung que a Freud. Pero bueno, el contexto histórico también es interesante para saber cómo era la época de Freud en aquel entonces, cuando no era famoso, todavía no, bueno, antes de 1900, que aparecen personajes importantes en la vida de Freud, o que con él convivía, que también no son exactamente su relación, como es con Breuer, que con Breuer, digamos, la relación era de amigos y era más cercana, y con el Theodor Meunier, bueno, el maestro, pues, el psiquiatra, sí, el que tiene barba de Leonardo da Vinci, que también hay algo importante con él, porque él es el que propone, digamos, a nivel de la historia de la psiquiatría o del psiquismo, el concepto del yo, o de los dos yos, un yo primitivo y un yo secundario, que Freud va a retomar esa idea, esas ideas, y no va a ser el yo, el yo primario y secundario, más bien se basa en él para el concepto de narcisismo. El narcisismo primario y secundario es algo de lo que más o menos el maestro, se me olvida su nombre, Maynard, decía en esa época del yo primitivo, del yo secundario,
que más o menos se refería a algo así, bueno, era a fin de cuentas una teoría diferente como al ello y al yo posterior, pero de ahí viene, digamos así, esa teoría de los yos. El primero que lo crea o que lo empieza a desarrollar es este Maynard, bueno, este Teodoro Maynard, que también es algo importante. Y también con este Breuer, digamos, que aparece ahí su método catártico, que es donde, bueno, realmente donde se debería de centrar como la serie ahí, en esa parte y el involucramiento de Freud con Breuer y con el método catártico, porque solamente se basa en el Freud hipnólogo, ¿no? Que más o menos ahí lo aparece. Y este Breuer ahí cuenta la historia de esta Berta Pappenheim, que es esta Anna O, que igual tampoco no se involucró con ella, ni estuvieron en relación, ni nada, ahí lo pone para llamar la atención. Pero esa parte también, bueno, ahí más o menos aparece. Y también la parte de que ponen a Freud como pobre, que debe la renta y esas cosas, bueno, tampoco no era cierto, porque quien lo mantenía era este Breuer era el que le daba dinero mientras hacía de clientela, entonces no era así como tan miserable como aparece en la serie, ¿no? Bueno, tampoco no es así. Pero esos dos personajes son muy importantes en la vida de Freud y en la vida, bueno, y en la creación del psicoanálisis posteriormente, por las teorías previas al psicoanálisis, que de ahí va a empezar a nutrirse. Sí, que bueno, a mí me dio de pronto risa que aparezca este Freud hipnólogo, siendo que Freud es el que se desapega de la hipnosis a final de cuentas para la creación entonces ya del psicoanálisis. Exacto. También me llama la atención que queda anulada por completo la cuestión neuróloga bueno, más bien no la cuestión, su formación de neurólogo de Freud en esos primeros años, hablando justamente de que Freud con el proyecto de psicología es quien habla de las neuronas primarias, las neuronas secundarias, etcétera. Eso como si nunca lo hubiera hecho, como si Freud hubiera llegado de la nada y se le hubiera ocurrido nada más cosas fantásticas y empieza a hablar de eso, ¿no? Se olvida de pronto de esa primera parte. También llama la atención de esta caricatura que se tiene de Freud, justamente la cuestión de la cocaína, que bueno, hay que dejarla también claro. Freud utilizaba la cocaína, pues no la utilizaba de esa manera como aparece en la serie, y que además aparece como cocainómano, siendo que ni siquiera en ese momento era considerada o utilizada como tal, como una droga. Era más bien utilizada como un medicamento experimental con ciertas propiedades y hasta ahí se quedaba. También esta parte de... Y que era difícil de conseguir, no es así como que lo ponen que en cualquier lado lo conseguían, ¿no? Que bueno, que en la serie sale que hasta Breuer le da... se la consigue, ¿no? De alguna otra parte. Del hospital. Y también con esta ama de llaves, ¿no? Algo así como que se la condiciona, que le dice, ay, ¿quieres un poquito de polvo? Pues tienes que hacerme este favor, ¿no? Pues sí, parece que estamos viendo una serie ahí de narcos hasta cierto punto, antes que una serie, digamos, de psicoanalítica. Aunque sí tiene un gran acierto la serie, hablando a nivel general. Por ahí se dice que no hay publicidad, que no hay mala publicidad. A final de cuentas, yo tengo amigos que pues saben, ¿no?, a lo que me dedico, amigos que estudiaron psicología, otras corrientes, y todos me hablaban de Freud. Oye, ya la viste, y me mandaban el link. Oye, ¿qué tal está la serie, no? A final de cuentas, lo que hace esta serie es despertar el interés sobre el personaje de Freud, despertar el interés sobre el psicoanálisis, y no creo que haga daño al psicoanálisis, por dos razones. Quien se queda, quien no tiene el conocimiento y se cree la caricatura de Freud y ve la serie, pues se va a quedar igual y no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, quien tiene la curiosidad, ve la serie y se pone a investigar realmente lo que es el psicoanálisis, pues hay mucho campo de donde ganar. Sí, por supuesto. Bueno, déjenme ver todos sus comentarios. Ay, nos están viendo 108 personas, muchas gracias. Karina Marlene, Denise García, Rocío Curiel, Estrella MP, Karina Melgarejo, Soledad Hernández, Estrella MP, Mariana Rubalcaba, Ceci Pérez, saludos Ceci, Marcia Almeida, saludos. Hilda López, Carmelina Nina, Dani Barra, Carla Cruz, Chio Guzmán, Rocío Curiel, saludos a los dos, gracias. Angie Gutiérrez, Itlali Romero, Chica Gallillo, Delgadillo, consultoría psicológica, Ceniel Silsi, algo así, bueno, ahí tengo
pues muy bien. Marilu Santana, saludos Marilu. Raúl, saludos Raúl. Leonora Vega. Jimmy Hermano dice, ridiculiza a Freud. Pues sí, es la caricatura de Freud, pues más que nada se quedan con la imagen de la caricatura de Freud. Susana Blanco, Pedro Chaires desde Culiacán, saludotes de Culiacán, Telenovela. Juan Alfonso Díaz, dice Eduardo Silva, nos presentan bien qué es lo que pasa en una terapia a través de la contratransferencia entre pacientes de diferentes sexos, o sea, la atracción física. Bueno, sí, sería como la transferencia amorosa en su máximo esplendor, ¿no? También, pero no siempre pasa así ni pasa, pues. Es igual como les decía, con este Breuer y Anao, que no pasó nada así físico. ¿Se acuerdan del pseudo embarazo de Anao? Bueno, entonces embarazo de Breuer, van a decir, pues no, la verdad no. Celeste Castorena, Giovanni Escareño, saludos Giovanni. Pedro Chaires, muy mala serie, la verdad no se acerca nada a la vida del gran maestro. No es la serie bibliográfica, es la serie de ciencia ficción, lo vamos a poner así de esa manera. Es atrapador de medios, pues algo así, y dices, bueno, por lo menos. Ferrer Saulo, saludos. Luis Enrique Suazo, saludos. Y mi Armando dice, bueno, que es un fraude. No, bueno, es ciencia ficción, así, hay que ponerlas, pues, una serie de misterio de ciencia ficción. Dice Jimmy Armando, Netflix hubiera enfocado en un documental mejor. Bueno, pues sí, bueno, es que no era documental, era serie de misterio. Que bueno, a lo mejor abre la puerta, si despierta el interés, pues ojalá de verdad sea una serie histórica. Esperemos no haya una segunda parte de esta, porque pues ya decimos, ¿ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Así como de, ay, que ya llegue la segunda parte. Esta vez no dan ganas de pasó lo comentaba con un amigo que pasó lo mismo que la película del Joker. Al personaje le pones cualquier otro nombre y de todos modos funciona la serie, pero no necesariamente pues tiene que ser Freud. Exactamente. Juan Diego Aldana, pienso que la profundidad es un tema clave en la historia de Freud, no veo una fórmula constante en la historia. Lo que pasa es que aparecen como estas tres tramas que dices tú, bueno, ¿y cuándo se van a acercar o cuándo se van a juntar las tres tramas, no? Y pues hasta el final en el último capítulo. Pero bueno, digamos, también donde se centra la historia es del Capitán Kiss, que bueno, que es un hombre, bueno, es como un buen policía, lo voy a poner de esa manera, que fue soldado y todo, y al final, digamos así, aparece como el monstruo que llevaba adentro, que ya no lo pudo dominar y que ya se fue a matar indigentes ahí en los puentes, ¿no? Más o menos es lo que parece, pues, de que algunos, digamos, en el último capítulo, que aparece qué pasa con el deseo, digamos que es como más o menos como se acerca como a la teoría de que hay unos que lo reprimen y hay unos que ceden a él, ¿no? Digamos que eso sí, y ahí está como con los personajes la parte del ello, que ahí se deja dominar y que es lo que hace que bueno, que no puedan reprimirlo, pues, o dominarlo. Juan Diego. Dice Eden Pérez, a mí me gustó, si bien no te explican nada directamente, me gustaron las referencias al psicoanálisis, los principios psicoanalíticos, en lo que se fundó la teoría freudiana. Sí, más o menos es como el inicio, bueno, es la etapa de Freud, hipnólogo y catártico, ahí como tal, pues. Que respecto al comentario que nos hace Dan, pues también tiene razón, o sea, tampoco es como que sea una serie que vas a poner en una universidad, por ejemplo, como para explicar los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Hay que verlo como lo que es una serie de entretenimiento que tampoco es su finalidad entonces explicar, porque tampoco está dirigida a los psicoanalistas, a los psicólogos, la lanzan pues para todo público, entonces pues no. Que confirma, bueno, lo que ya sabemos, que Freud es muy famoso, que todo el mundo conoce a Freud, aunque no esté en el ambiente y por lo tanto, por esa razón pega, pues, digo, ¿por qué no pusieron, bueno, esto voy a poner, ¿por qué no pusieron a Phelps o a Skinner? Digo, pues así, serie Skinner, dices, pues, ¿quién la va a ver? ¿Quién sabe? Bueno, lo pongo así. Pero bueno, parte del atractivo de Freud es que es popular, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, aunque no conozca nada de su teoría, pues. Es famoso, pues, a fin de cuentas. Francisco Gómez, saludos Francisco. Rosario Rivera, Jessica Adaro, Santiago Martínez, saludos Santiago. Yubaidi de Madrigal, Magugare de Aguayo, así es, lo dejan ver como adicto y no era así. Y viene otra vez, digamos, el conflicto de la cocaína con Freud.
digamos, que si era o no era. Digamos, en las biografías que hay de él, bueno, tanto las oficiales, que ninguna de ellas aparece que es drogadicto o adicto a la cocaína, y las no oficiales o las que no son así como directamente que lo conocieron, no son muy amables con Freud, tampoco dicen que era cocainómano. Es cierto que él inicia la investigación de la cocaína cuando aparece, digamos, como sustancia médica, y quizás la probó, pues, por supuesto, pero al ver que tenía muchos efectos secundarios o era muy adictiva, porque ¿para qué se inventó? Bueno, se creó el medicamento de cocaína en aquel entonces para quitar la adicción de la morfina de todos los soldados, por fin de cuentas, que sufrían en la guerra y ya saben, los traumas de guerra y mutilaciones y dolores. Entonces, como no sabían qué hacer con la morfina o cómo quitársela, pues empezaron a experimentar con la cocaína. Y por esa razón, bueno, Freud agarra como ese protocolo de estudio, no le convence, o quizás por el miedo de que se vaya a ser adicto, lo deja, se lo paso a su amigo, que no me acuerdo ahorita el nombre. Él se queda con el protocolo de estudio, y él es el que se vuelve adicto y se muere de una sobredosis. Ahorita si me acuerdan del nombre, ahorita se los digo. Pero bueno, su amigo, el que se queda con ese, es el que sí se vuelve adicto y se muere de sobredosis. Y también la otra pregunta, la otra cuestión, si Freud hubiera sido cocainómano o realmente adicto a la cocaína, pues no hubiera escrito toda una enciclopedia, no tuviera toda esa lucidez que tuvo después de toda su vida para escribir y todo. Entonces es como imposible que un adicto escriba semejante biografía que hizo Freud, y que se tiene que tener esos 5 sentidos, esa lucidez, pues, para poderlo hacer, que la cocaína quita, ¿no? Sí, claro. ¿Quieres decir algo? No, hasta el momento no. Bueno, Hugo González dice, sí, estoy de acuerdo, la serie es más bien pura ficción, sí, definitivo. Mejor la producción de la invención del psicoanálisis. Bueno, ojalá ya salga algo decentito, pues. Luis de Ángel García, Hilda López, Fabi García dice, saludos, admiro estas transmisiones, gracias. Nos da la oportunidad de ampliar los conocimientos, gracias. Armando Navarro, también saludos. Eddie Simone, creo que es una serie entretenida, pero totalmente alejada de la realidad. Pudieron ponerle cualquier otro nombre sin problema, sí, pues sí, pero Freud no. Bueno, pues es también ahí, bueno, de por sí la gente aún tiene una serie de estigmas hacia la psicología, definitivamente, ¿no? Emanuel Toledo, también saludos. Adriana Rodríguez Espinosa, también saludos. Celeste Castorena, saludos. Roxano Ceguera, bueno, también saludos. Y bueno, también la serie va a cumplir como unas fantasías sexuales para la gente que quería ver desnudo a Freud. Pues también ahí aparece Freud desnudo y pues ya cumple esos deseos sexuales. Pues ahí está, pues también tiene ese efecto, pues. Celeste Castorena, en saludo. Roxano Ceguera, Eden García, y yo creo incluso que si alguien que desconoce totalmente del psicoanálisis y mira la serie, no va a entender gran parte. Ajá, sí, toda la razón. Se le va a hacer cosas de fantasía y misticismo total. Sí, que también, digamos, la serie ponen mal a los húngaros, pues a los magiares, porque aquí en México húngaros y gitanos es lo mismo, pero te vas de México y pues los húngaros son de los de Hungría. Sí. Y también los húngaros yo creo que no van a estar contentos porque los ponen como esotéricos y malvados y que siempre estaban en contra del imperio austrohúngaro, o húngaro o austriaco. Y también yo creo que ahí los ridiculizan a ellos también los caricaturizan, y pues también salen como manchados de decir, los húngaros son malos, ¿no? Algo así también, de que por eso cayó el imperio, por eso perdieron la guerra, por los húngaros malos o malvados, ¿no? Que a final de cuentas, históricamente, pues de cierta manera es así. Hungría pedía su independencia, pero pues bueno, ¿quién cuenta la historia? La cuentan los vencedores, ¿no? A final de cuentas. Y esta historia de Freud, como les dije hace un momento, la cuenta Alemania, la cuenta Austria y República Checa. No están involucrados los húngaros de cualquier manera. Y en cuanto a Den, que nos dice que la gente que no sabe y que le va a parecer fantasía y miticismo, pues es que de todos modos es lo que piensan ahorita. Sí, la gente que no sabe, pues me refiero. Es la misma, el mito de Freud, digamos. Ahí se basa en el mito de Freud, y pues es lo que llama la atención. Sí. Por esa razón es que pues, atrae el personaje, digamos.
uno de los personajes más decentes en el psicoanálisis fue Karl Abraham, que nunca tuvo enemigos, que nunca se peleó con nadie, que siempre fue fiel a su esposa y fue un gran amigo. ¿Y quién se acuerda de él? Nadie. ¿Por qué? Porque no tiene esa historia, esa leyenda negra, o esos mitos. Y pues dime, ¿Karl Abraham quién es? Nadie lo conoce. Ni dentro del psicoanálisis lo conocen por lo mismo de que no tiene ese lado oscuro, pues, que a Freud le achacan. Freud tuvo tanto admiradores como enemigos, pues, desde el inicio del psicoanálisis, bueno, desde antes de que fuera psicoanalista, como lo vemos ahí, y hasta ahorita, ¿no? Y también lo que muestra la serie es esta parte de cuando Freud es hipnólogo, digamos, lo que sí es histórico es que Freud lleva la teoría de Charcot o la hipnosis de Charcot a Viena. Sí. Eso sí es cierto. En Viena eran naturistas en ese sentido, amplio sentido, o anatomistas, pues, en el sentido de la palabra. Entonces, la teoría francesa o la hipnosis no era bien vista en Viena. Freud se va a estudiar con Charcot a París, se lo paga Breuer, la estadía y los cursos y todo. Y cuando regresa, pues Freud trae esas ideas, lo muestra ahí a los médicos vieneses, como aparece ahí en los primeros los capítulos. Es que eso, bueno, más o menos sí fue cierto, y no los convence, pues porque los austriacos tenían su propia teoría, pues. Pero Freud incita, digámoslo así, a la hipnosis en esa última década del siglo XIX, eso es cierto. Dice Gaby Saucedo, a mí no me gustó la serie por el nombre y la expectativa, esperaba otra cosa. Sí, cierto. Me han preguntado si los psicoanalistas se hipnotizan y leen la mente. Bueno, pues tú diles que sí, ya que sí leen la mente. Pero bueno, parte como del mito, pues a fin de cuentas es algo que, que nunca se ha podido quitar del psicoanálisis, y que bueno, con esta serie pues menos se va a poder quitar ese mito de leer la mente y de la hipnosis. Mariana Rubalcaba, Jessica Adaro, rescata la teoría, parte, ¿cierto? Mingeli Narváez, entretenida, alejada de una autografía, sí, completamente, sí. ¿Cierto? Hilda López dice, cierto, es una caricatura, pero para quienes conocemos la obra de Freud, esperamos algo mejor. Sí, pero si lo hubieran sacado para serie para psicoanalistas, pues nomás lo hubieran visto poquito, o sea, no todo el éxito que ha tenido, que está entre los primeros 10 o el tercer lugar de los más vistos de la serie, ¿no? De aquí de México. Dice Erika del Ángel, no me gustó la serie. Rocío Barajas, Diego Peña, Rocío, Juan Antonio Romero, dice, no me gustó la serie con la ficción y la historia de parte de los principios de la psicoterapia, pero recomiendo la ficción. Sí, entonces, eso es una serie de ficción, al fin de cuentas. Mingeli Narváez, creo que la idea ¿de qué? Mostrar el lado oscuro del ser humano, en eso sí estoy... sí, es cierto que hay una parte del ser humano. Y que también algo histórico es cierto que Freud trabajó con Maynard, y él, o mejor dicho, en las clínicas se daba el título de profesor, que era como decían aquí ahorita, como especialista, más o menos. Entonces el grado de profesor se daba en las clínicas, tanto privadas como públicas, y quien le da el grado de profesor a Freud es Maynard. Ahí va, profesor o especialista en neurología, neurología, que en ese no estaba tan claro la diferencia. Pero Freud nunca fue psiquiatra, fue neurólogo, ¿no? Ahí como tal. Entonces, ¿de dónde le proviene? Porque Freud firmaba como profesor Freud, ¿no? Profesor, doctor Freud. El profesor era el término de especialista en aquel entonces, y se los daban en las clínicas. Y por esa razón, ahí sí aparece esa parte, ¿no? También rescatable en la historia. Carcar, saludos. Roxanne Juan, Erika del Ángel, espero la serie de Ferenczi. Pues a ver si lo sacan. También ahí tiene sus controversias, y también tiene su mito Ferenczi, así que puede ser. Gabriela Ferro, bueno, que Sandro se llama el perro, no sé si lo viste, de los Zapari. Así se llama Sandor, dije, se llama como Ferenczi, qué mala onda son. El perro grandote. El grandote se llama Sandor. Bueno, que ahí se rescata dentro de la serie cositas que a lo mejor pasan desapercibidas a quien no sabe. Por ejemplo, el nombre de Freud, el Shlomo. Salomón. Y que así como que lo presenta, ¿no? También la parte de pronto que de Freud respecto a la religión de su familia,
que bueno, ahí también lo presentan, ¿no? Como este problema que de pronto tiene con su padre, que su padre como aparece como muy tradicionalista y que tiene que estar leyendo las bendiciones antes de los alimentos, etcétera, etcétera. Y como Freud, desde entonces, pues simplemente yo creo que es lo que se tiene que hacer y que está empapado el psicoanálisis de eso, la cuestión de yo pienso esto, tal vez no comparto lo tuyo, pero lo respeto, ¿no? Freud come en la misma mesa, respeta a lo mejor las tradiciones en ese momento pues familiares, y a final de cuentas él piensa y cree lo que él quiere, ¿no? Yo creo que también nos ayudan estos pequeños pedacitos biográficos que sí son ciertos a ver qué tanto de Freud se permea dentro del psicoanálisis, que también es algo importante y rescatable. Sí, no va a haber música porque hay muchos comentarios. Y también la parte que dices de Freud y el judaísmo, digamos, él era como un judío renegado. Se quejaba de ser judío, pero seguía siendo judío, digamos, como en aquella época, o como muchos judíos pues de aquella época y de ahora, que no les gusta ser judíos o hay una renegación de ser judíos, pero siguen siéndolo, no renuncian ni a la tradición ni a la religión, sino que la sufren, lo voy a poner de esa manera. Entonces Freud sufría, no tanto de la religión, porque una cosa es de la religión judía y otra cosa es la tradición judía, que es diferente, o la cultura judía a la que sí estaba inserto Freud, y por lo tanto de esa cultura judía era la que renegaba, que como se ve en la serie, más o menos se ve en la serie, que hay ese antisemitismo con los judíos que no los querían, era cierto, bueno, pues todavía en algunas partes, pero tanto en Austria como en Alemania, pues en lo que fue el Imperio Austrohúngaro, sí había mucho semitismo, y más en Viena, y por lo tanto los judíos eran, bueno, mal vistos o señalados como que eran como separatistas, lo voy a poner así, y por esa razón había esa discriminación, ¿no? Entonces también el que discriminaran a Freud tanto en el hospital como en otras partes era por lo mismo, porque era judío y no eran bien vistos en aquel entonces, pues también la parte religiosa estaba muy presente allí. Dice, bueno, ahí Gabriel Angie Medak, bueno, ahí le preguntan algo a alguien. Martínez Sofía desde Coatzacoalcos, saludos. Rox San Juan, Adriana Rodríguez dice, solo he visto el primer capítulo y me pareció que tiene tintes de su vida, pero la distorsionan, sí, pues les digo, con sus fantasías, sí. Bueno, ciencia ficción. La gente que conocemos su historia no pasa nada, pero los que no la conocen se van a quedar con la mala idea. Ajá, ese es como el riesgo, pero bueno, confirman lo que saben o lo que no saben de él. Muchos piensan que efectivamente es la vida de Freud. Bueno, que también, uno de los primeros libros que escribe Freud, no es ese ¿cómo le llamó ahí? El gran libro de la hipnosis, o algo así, ¿no? El poder de la hipnosis. Que el verdadero nombre de ese libro es Sobre la hipnosis, que no tiene nada que ver con esta Salomé, ¿cómo se llamaba? Flor Salomé. Que bueno, andaba viendo de los pacientes de Flor si había una Flor, y no hay ninguna, esa es inventada, pero Salomé, yo creo que lo sacan de esta Lu Andrea Salomé, de ahí viene así como yo no había hecho la conexión, pero por ahí va. Bueno, ahí Jessica y le saluda a Karim. Sí, véanla, pero no quiere verla. Véanla como ciencia ficción, ahí como tal. ¿No? Diviértanse. Es para diversión en estos tiempos de cuarentena. Dice Erika Delanque, si no es psicoanalítica, ¿por qué permitieron que se llamara Freud? Bueno, pues cualquiera puede hacer una serie de Freud, digamos, no hay... ¿Sí? No tienen que pedir permiso a nadie para hacerla, pues, ¿no? Así como tal, bueno, son austriacos, se supondría que los austriacos es como un héroe nacional Freud, pero pues acá lo pintan como de otra forma, ¿no? Dices, es lo que uno no entiende en ese aspecto. Fue para llamar la atención de la gente, o de otra manera quizás a nadie le hubiera interesado. Sí, tienes toda la razón. Si lo hubieran puesto como Jung, que está más ad hoc, Jung, su hermana era medium, pues entonces, las cuestiones dices esto por ahí, pero no es tan famoso como Freud, pues ese es el detalle. Da para un debate interesante la función de Skinner en la psicología y el trabajo constante que desarrolló a la disciplina de compras. Sí, pues es completamente ya otra cosa. A ver, ¿por qué no hacen una serie de Skinner? A ver, díganme ustedes. De perdido se hubiera leído el director de dos libros que se tuviera un poco de contexto. Sí, Freud en su tiempo y en lo nuestro, de Elizabeth Rubinesco, y El trato de las histéricas de Héctor Pérez. Pues sí, pero
el director no es psicoanalista, eso Pues ya, sí, ¿no? ya lo sabemos. Era más serie de ciencia ficción ahí como tal. Eden dice, al final de cuentas Netflix se salió con la suya y cumplió con su cometido, que es vender. Pues sí, entretener, Claro. más que nada es entretener, ¿no? Al consumidor. Por ejemplo, muchos, aunque no les gustó del todo, creo que terminaron viendo la serie completa. Sí, son 8 capítulos y está interesante los dramas ahí. Sí. Es igual como esta, la serie de Imperio, se llama El Imperio, de los japoneses zombies. ¿Sí se llama No he Imperio? visto eso. Bueno, algo así que igual, digamos, dices tú, pues en Japón no había zombies, ¿verdad? Por supuesto. Y pues el detalle es ahí mezclar de todo, realidad con ficción, pues para entretener y para vender. De ahí en fuera no Hay una serie que de pronto me recordó esta parte de un médico Kingdom, bueno, Kingdom, que es reino. Ahí ya, Ah. perdón, ese que se llama, digo, si quieren ver algo donde no se involucra a Freud, pero si les gusta esta parte de pronto detectivesca y esto, la serie de El Alienista también está en Netflix, que solo que esta vez en América, pues creo que es en América, pero pues más o menos también, o sea, y ahí sí no se involucra el psicoanálisis, no se involucra nada de estas cuestiones, pero es una serie que sí, como perseguir un asesino serial, pues, está interesante. Sí, Misma pues, época y todo. Dice Carly Carr, aunque no está dirigida a psicoanalistas ni psicólogos, me parece que de por sí hay mucha desinformación, distinción sobre el psicoanálisis, sobre Freud, sí, completamente cierto, y me parece que esta historia incrementa esas distorsiones, sí, aumenta como la leyenda negra del psicoanálisis y de Freud, pero para eso estamos nosotros, para hacer esa distinción. Esto es verdad y esto es mentira, esto es la ciencia ficción y la realidad es completamente otra, ¿no? Ya no más faltaba que Freud tuviera visión de rayo láser para completar a la ciencia ficción y pues ya vieran el personaje ficticio completamente, ¿no? Igual como decías, esta película no es para las universidades, como la historia de Lincoln Cazavampiros, no es una historia de historia para la universidad tampoco, ¿no? Dice, completamente aislada acá. Dice Paula Andrea, realmente sacaron de contexto a lo que fue la vida. Sí, completamente cierto. Bueno, una parte, una gran parte, pues. Carly Carr, en mi comentario no es distinción, era distorsionada. Ok, distorsión, perdón. Es que ella puso entonces era distorsión de la teoría. Ok, sí. Gracias, Carlos. Luis del Ángel, excelente parodia, palomera para el público general, no apta para psicoanalistas. Sí, los psicoanalistas se ofendieron y ¿cómo pues? Porque también cuando la promovieron decían que iba a resolver misterios tipo Sherlock Holmes y ni siquiera llegó a eso, ¿no? Está como muy apartado de ser un detective, sino que en ocasiones lo pasan como a un personaje secundario o hasta terciario, porque pareciera que los primarios son los Zapari, los húngaros. Ellos serían como los primarios y dicen, pues ¿qué van a hacer? O porque no se sabe nada hasta ya casi al final. Y querían derrocar al imperio, ¿no? Ahí como tal. Dice, pésima decisión de Netflix, pudieron haber hecho una excelente serie con datos históricos y biográficos de Freud. Pues sí, hubiera sido lo ideal para nosotros, pues, ¿no? Pero Freud hizo su cometido, que fue vender su serie y ya la hizo. Y ya ganó mucho dinero. Pues sí. Dice Rosario Rivera, no he terminado de verla, pero hasta el momento miro ficción más que ciencia de investigación, morbo, claro, porque la gente es lo que compra. Sí, completamente cierto. Verónica Osorno, la serie cumple su función, esa es, venderse. Verónica Osorno, saludos. Oscar Meléndez, ya hay una, casi no se bebe, creo que se llama algo de hombres en la historia. Me imagino que como documental. ¿No? Sí. Dania Sataraín, María Guadalupe Ramírez Rosales, Alfredo Cervantes, Carly dice, me parece que hay muchísimo más interesante, importante, fascinante y benéfica que decir de Freud, que podría ser de mucho más beneficio y atraer, se enojó Carly, está enojada por la serie, y atraer al público para ver algo interesante. Sí, eso sería lo ideal, digamos así, como para nosotros. Así como tal, tienes toda la razón. Pero también muy probablemente otro tipo de plataforma. O sea, sabemos que Netflix es entretenimiento de consumo y no necesariamente pues, algo biográfico, ¿no? Difícilmente en Netflix se ve algo realmente biográfico o documental, o si aparece realmente casi nadie lo ve. Sí. Es como La Casa de Papel, que ya sigue su 4ª temporada hoy, que digamos, ¿cuándo va a pasar eso en España? Pues nunca, ¿no? Bueno, en ningún país, y menos en España. Entonces, ciencia ficción de Netflix, pues podemos hacer categoría de ciencia ficción de Netflix.
Y no sobre su teoría, pero sobre se puede abordar desde la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, desde la primera, Freud estuvo en la primera. Bueno, en el tiempo de la primera. Dania dice, es como lo hicieron con Lincoln Cazavampiros. Exactamente, es lo que decíamos. Lo de leer la mente no es cierto, avísenme. Ok, no, eso no es cierto. Dania. Daniel Luna, saludos. Oscar Méndez, bueno, ahí dice, genio para el mundo moderno. Bueno, pues sí. Fernanda Luna, saludos. Diego Peña, hubieran puesto brujas, hadas y duendes con doctor psiquiatra como opening o canción de base. Total, nada que ver. Sí, definitivamente, ahí sí, Freud no tenía nada que ver con eso. Gerardo Ávila, como documental biográfico no sirve. No sirve como biografía, no es. Todavía está más... la película esta del método peligroso. Un método peligroso. Todavía ahí sí ponen más a Freud como histórico, sí se apega más a la realidad, bueno, que esta serie como tal. Pero veamos hasta el género, ¿no? O sea, un método peligroso es un drama, obviamente va a ser mucho más serio el trabajo que se hace en un drama. Sí. Esta es una serie de ciencia ficción, tiene que tener tintes fantásticos. Dice Beatriz López, saludos desde Culiacán y ganas me dan de verla. Qué caray, bueno, pues no la vean, pues. Carl Carr tampoco tenía mucho de dónde escoger para estudiar a los judíos, tenían limitadas opciones. Sí, sí había mucha, ¿cómo se dice? Segregación y sí. Aunque bueno, eso no es algo nuevo, pero entre los judíos se ayudan. Por esa razón, Breuer, que era judío, ayudaba a Freud, definitivamente, igual como Freud ayudaba a otros más judíos. Y pues acuérdense que el primer círculo de Freud era judío, o mejor dicho, todos eran judíos, o de cultura judía, Ferenczi, Klein, Abraham. Que Jung quien rompe entonces esa tradición del círculo de Freud, y tanto así que termina pues, relegado. Y también el que lo rompe es Jones. Que no era judío, era de Inglaterra, era más cristiano, ¿cómo se llaman los de anglicano? Que en ocasiones Freud le decía a Jones, ¿tú qué haces aquí si no eres judío? Y él ahí queriendo quedar bien, y nomás no podía. Pobre Jones. ¿Dónde me quedé? Margarita Aguirre, gracias por abordar el análisis de la serie. Me desilusiona la imagen que presentan de él, como obtuvieron tantos datos íntimos y era tan reservado. Bueno, es más invención, muchas de las cosas, sí. Pues. Les iba a decir algo hoy. Bueno, también otro dato, otra exageración es esta Marta, la futura Marta sí. Freud. No era tan guapa como aparece ahí en la serie, era alguien más fellita, pues, pero ahí la ponen como modelo, dices, ándale, como si esa fuera la de veras. Pero bueno, un decir. También otros datos ahí por ahí. Juan Alfonso Díaz, Ernest Fleischer creo que es el amigo adicto. Sí, es él, exactamente. Lena Hernández, saludos. Sandra Cruz, más que hablar del psicoanálisis, la serie trata del ocultismo, que en ese tiempo era lo más aceptable. Sí, era muy popular. Creo que por eso los productores se centraron en el tema y en lo que realmente Freud aportó a la psicología, a los inicios más o menos, o mejor dicho, se centra en lo histórico, que Freud lleva la hipnosis a Viena. Eso es como la parte rescatable histórica que hace Freud, o que rompe con el aspecto naturista o tradicional de los médicos austriacos. Y también se ve en la serie, digamos, esta parte de cómo trataban a los enfermos de acá, entonces, que no eran, ya actualmente para nosotros son cosas que no sirven para nada, pero para aquel entonces es tortura. Exactamente, pero en aquel entonces era con lo que se trataba y eran comprobados y todo lo que tú quieras, eran científicos. Y bueno, porque vean que también esa parte, qué bueno que ya no existe, ¿no? Que tampoco no había medicamentos. Alma del Diamante, con una vida súper rica, interesante en todos los aspectos, personal y profesional, pues sí. ¿Por qué no se agregaron a su biografía? Saludos desde Argentina, saludos de Salma. Pues no, es que esa era la idea de no agarrarse de lo histórico, sino hacerlo ciencia ficción, ¿no? Gloria Ida, Dania Satarain, la percepción cultural es muy distinta a lo que investigué en el otro lado del mundo, fue bien aceptada. Pues puede ser que sí, quizás acá en América, pues en el continente americano, acá somos más quisquillosos, ¿no? Con respecto a Freud, yo creo, en esa parte.
porque desde que yo sé, desde en Argentina no les gustó, aquí tampoco no les gustó, en toda América como que no era lo que deseaban, pues. Soto Miguel, saludos. Dice Beatriz López, mejor vean la serie en terapia otra vez. Ok, bueno, está la argentina y la inglesa, digo, la americana, perdón, las dos están muy bien. Jimmy A. Ramírez, saludos. Guadalupe Moreno, saludos. Estrella MP dice, hay una serie donde manejan mucho las teorías de Freud para atrapar asesinos seriales, que es la de Hunter. Ok, también ahí está. Emanuel Leiva, si Freud está así como va a estar la de Jung, bueno, ojalá más interesante, ¿eh? Por lo menos que tenga poderes, por lo menos Jung ahí para que nos divierta un ratito. Edwin Monroy, qué tristeza esa serie, oh, bueno, pues. Daniel Zatarain, que se avienten la de Yalom en serie, el día que Nietzsche lloró. Ah, ok, sí, también la película, también está interesante, aunque se basa más ahí en, no sé si lo viste, sí. Se basa más en Breuer. Aparece Freud allí. Aparece ahí de vez en cuando, que es como más real la relación de Breuer con Freud, ahí en la de cuando Nietzsche lloró. Marce Ramírez, saludos. Alejandro Martínez, el riesgo es para los que no conocen la obra de Freud, creen y emiten opiniones basadas en... Bueno, en la serie es cierto, aunque está demasiado exagerada la serie, porque les digo, hay satanismo y cosas así demasiado esotéricas, y pues dices tú, hasta las propias personas dicen, ay, pues eso no es real. Bueno, eso yo quiero pensar, ¿verdad? Que dicen. Pero doctor, yo lo que realmente pienso, digo, porque son muchos este tipo de comentarios que dicen que qué gran error o que qué riesgo. La verdad es que la gente lo cree de cualquier manera. A mí me ha tocado, eres psicoanalista, les mente. O sea, desde ese comentario, entonces no es que sea un riesgo que la gente vaya a pensar o de pronto se crea que el psicoanálisis hace esto o aquello. Es que realmente la gente ya lo piensa. Entonces, es como todo. Si algo te va a interesar de verdad, vas a investigarlo bien. Si algo te da igual, vas a seguir con el mismo juicio de toda la vida. Entonces, pues bueno. Sí, bueno, espérame, dice aquí Germán Alvarado, bueno, saludos. Erika del Ángel dice, ¿está en Netflix? Sí, ahí está, sí, es de Netflix. Brígido Rasura, saludos Brígido. Dice Guadalupe Moreno, a ese Freud solo le falta decir Dracarys. Y aventar fuego. Y que el perro grandote se lance fuego. Miguel Robles y Dania Zatarain dice, fama es fama. Bueno, sí, ese es el problema de ser famoso, de que te van a agarrar, te van a poner series que no tienen nada que ver. Igual lo hubieran agarrado a Albert Einstein, igual lo hubieran puesto ahí porque es famoso, nadie va a saber de física o de física cuántica, pero pues se van a creer ahí, hacerlo como más al alcance de las personas, a los personajes famosos o históricos. Igual hubieran agarrado a Albert Einstein y ser el que contacta a la bruja o al medium, y hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? Ciencia ficción a fin de cuentas. Así que bueno, ahí está esa parte. Déjenme acordarme qué más se puede rescatar de los personajes. Bueno, de los húngaros, bueno, ahí está. Bueno, de los maestros de Freud, digamos, esa parte que les decía, que también es histórica en esos detallitos. Freud, que viene desde París, sí, también eso es cierto. Y ahorita me acuerdo de algo más. Que bueno, que también hablando acerca de Freud, de Freud y su estancia en París, a final de cuentas tampoco es como que se haya quedado grandes estudios en París, se queda algo así como un año, lo mucho. Y entonces, digo, a lo mejor a comparación de Charcot, que todo su desarrollo de teoría y todo lo que estudia es hipnosis, pues qué tanto Freud pudo llegar a hacer en realidad en un año respecto a aprender sobre la hipnosis. Más bien su trabajo, donde sí está realmente como un maestro presente, es con Breuer, y que habla mucho más de la histeria, mucho más de la catarsis, y que nos presenta, que a mí me gustó ahora sí ya dentro de la parte histórica, las cuestiones de la histeria, con esta paciente que no podía caminar ni ver, si mal no recuerdo, y que el experimento de que le entierra la aguja y que no le duele y no sé qué, toda la parte, pues bueno, precisamente esa... por ahí existe la frase, ¿no? De que la histérica de Freud no existe, pues ahí está presente. Esa era justamente la histérica de Freud. Las primeras, sí, bueno, las de veras de aquel entonces, ¿no? Que es cierto, exactamente, que ya no son las mismas de ahorita, completamente cierto, pero sí existieron, digamos, sí existieron esas histéricas
que eran que tenían catatonia y que no podían ver y no podían caminar y todo, completamente cierto. Y bueno, también otra cosa que se le puede achacar a Freud de manera correcta o de agradecerle a Freud es que gracias a que Freud se vuelve famoso, todos estos personajes del siglo XIX los conocemos o los recordamos porque son parte de la historia o de la preparación de Freud. Si Freud no hubiera sido famoso actualmente, no hubiera creado el psicoanálisis, porque no se ha inventado, creado, todos estos personajes se hubieran desaparecido de la historia, igual como por ejemplo, bueno, los primeros años como la grávida de Jensen. ¿Quién se hubiera acordado de ese libro si Freud no hubiera escrito de él? Nadie, ¿no? Ahí como tal. Y muchos otros, bueno, tantos personajes, digamos, como Breuer. Breuer era el médico más famoso de toda Viena en su momento. Era el médico del país o del imperio, lo voy a poner así. Si Freud no hubiera sido famoso, ¿quién se hubiera acordado de Breuer, de lo que haya sido Breuer, que era el médico más famoso de Viena en aquel entonces? No como lo pintan aquí, que lo pintan así como que ahí aparece y nomás está haciendo su servicio social en el pareciera, hospital, sí. Y no, realmente era un médico muy famoso, el más famoso de toda Viena, y sí tenía un peso muy importante Breuer en su momento. Entonces, todos esos personajes, todas esas historias, autores, al fin de cuentas, o teorías anteriores al psicoanálisis, sin Freud no se conocieron. Así. Entonces, la importancia de Freud, tanto de que rescata, digamos, todos esos médicos o esas teorías de la segunda mitad del siglo XIX, y que ayuda a entender, bueno, la historia del mundo, la historia de la medicina y de la psiquiatría, ahí como tal, ¿no? Dice Miguel Robles, no mencionan la escuela de Nancy. Es Brenhem. Bueno, sí, exactamente, con el doctor Brenhem, bueno, algo así. Con el método sugestivo, no sé si por conveniencia. No, se centran más en la hipnosis y con Charcot, de ahí no lo sacan. Sí. Pero sí, la otra escuela francesa era la de Nancy, la de la ciudad de Nancy, no había una Nancy, la ciudad de Nancy. No es por la señora. Y sí, completamente cierto, tampoco ahí la describen. Ni el método catártico, que era ahí como la parte importante, tampoco, así lo borran como si no existiera. Y bueno, pues para terminar, Daniel. Bueno, para terminar, yo, así como muchos de ustedes, también pensé, no, pues qué desilusión, ¿no? Que va a salir una serie de Freud, fabuloso, que va a tratarse de medios, bueno. Lo que hice yo, y si ustedes no han visto la serie, pues apaguen un poquito esa parte académica y disfruten la serie como lo que es una serie de ciencia ficción, con datos o de pronto históricos. Ciertamente no es el Freud real. Que se parecen, eso sí, hasta eso. El protagonista sí se parece. Sí se parece bastante. Y pues hasta ahí. Ahora sí que cada quien le puede gustar o no. Cada quien critica la serie desde su perspectiva. Si no es el Freud que conocemos, es el Freud de ciencia ficción, de ahí como tal, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a vacaciones de Semana Santa y Pascua, que parecen las mismas que la cuarentena. Y eso puede la diferencia, pero bueno, en lo que puedan, descansen, diviértanse, pásensela bien. Ahí está, ahí van a estar los videos de Café Psicoanalítico en la página de YouTube. También ahí está en la sección de 10 minutos, que hay muchas, hay como son clases gratis o gratuitas de psicoanálisis, también ahí lo pueden ver para que se entretengan un rato. Y bueno, hay otros tantos programas más que tenemos de películas, de teoría, de todo lo demás. La oferta académica también va a aparecer ahí, también para que vean los cursos que tenemos. A ver, dice Edwin Monroy, ¿puedo sugerir un tema? En estos tiempos de aislamiento social se podría desencadenar trastornos disociativos, siempre y cuando sean pacientes con estructura psicótica, sí, de ahí en fuera nadie más. Me refiero con las nuevas o antiguas relaciones a distancia, sentir que se quiere más o menos a alguien por esta circunstancia, pues sí, porque no hay de otra, por esa razón, pero bueno, parte de Gloria Aida, Verónica Osorno, bueno, muchas gracias. Ahí están las redes sociales de Café Psicoanalítico y la página web de la unifreud.com, muchas gracias. Rocío Curiel, saludotes, gracias, que tengan buenas vacaciones. Y aquí nos vemos el viernes 24, sí,
No, sí, viernes 24, ya en vivo otra vez, así que disfruten sus vacaciones, muchas gracias.